Hola, mi nombre es Mayla Ayala y hoy voy a hablar de la independencia. La independencia de México no fue una fecha, ni un personaje, ni una batalla aislada. Fue un proceso largo y doloroso que enfrentó a pueblos enteros, familias, religión y clases sociales. A lo largo de este video vamos a recorrer con profundidad cómo se gestó este movimiento, qué lo hizo posible y cómo cambió para siempre el rumbo del país. Desde el sistema colonial que lo originó hasta el papel que tuvo Jalisco, pasando por los momentos más críticos del conflicto y los documentos que le dieron forma a la nación. Durante más de 300 años, México formó parte del Imperio Español bajo el nombre de Virreinato de la Nueva España. Era una de las colonias más ricas del imperio. Gracias a sus minas de plata, sus productos agrícolas, su mano de obra abundante y sus rutas comerciales estratégicas. Sin embargo, esta riqueza no beneficiaba a todos. El sistema estaba basado en una jerarquía social muy rígida. Peninsulares, quienes eran españoles nacidos en la península ibérica, ocupaban los cargos más altos del gobierno: virreyes, alcaldes, mayores y oidores. En la iglesia, obispos, inquisidores y la administración comercial. Criollos, hijos de españoles nacidos en América. Algunos eran terratenientes, comerciantes o clérigos. Eran excluidos del poder social. Mestizos, indígenas, mulatos y castas, mayoría de la población, eran explotados como fuerza laboral en minas, haciendas y orajes. No tenían derechos civiles ni políticos. Los indígenas además pagaban tributo. Algo que impulsó la independencia fueron las reformas borbónicas, impulsadas por los reyes Carlos III y Carlos IV durante el siglo XVIII. Fueron un conjunto de medidas para modernizar y centralizar el control de la colonia. Aunque tenían objetivos administrativos y económicos, afectaron profundamente la estructura social de la Nueva España, como la expulsión de los jesuitas en 1767. Eran criollos influyentes en educación y evangelización. Su expulsión generó gran resentimiento. Reorganización del comercio. Se impusieron nuevos monopolios y restricciones. Solo se podía comerciar con puertos autorizados, aumento de impuestos y alcabalas. El tributo indígena, los diezmos y los aranceles afectaron a todos los sectores. Reducción del poder local. Se crearon las intendencias, donde se colocaron funcionarios peninsulares para controlar directamente cada región. Militarización de criollos, pero sin poder. Se permitió que los criollos formaran parte de la milicia urbana, pero sin darles liderazgo real. Estas reformas fueron vistas por los criollos como un ataque directo sus intereses y al mismo tiempo aumentaron el control sobre los pueblos indígenas y castas. La población se empobreció más. Mientras que los peninsulares aumentaron su poder político y económico, a esta crisis interna se le sumaron influencias externas decisivas, como la Ilustración promovía la razón, la libertad, la soberanía popular y el control social. Sus ideas llegaban por libros clandestinos y tertulias criollas. La Revolución Francesa en 1789 derribó la monarquía absoluta y promovió la república. La independencia de Estados Unidos en 1777, el primer ejemplo exitoso de una colonia que logró romper una metrópoli europea. El golpe final fue la invasión napoleónica de España de 1808. Napoleón Bonaparte obligó a Fernando VII a abdicar y colocó en el trono a su hermano José Bonaparte. En América surgió la duda: ¿obedecer a un rey extranjero? ¿A quién pertenece ahora la soberanía? Algunas regiones formaron juntas autónomas y en otras comenzaron a hablar abiertamente de independencia y comenzó la conspiración de Querétaro. En 1810, en Querétaro se gestaba una conspiración criolla encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote, intelectual, políglota, simpatizante de las ideas ilustradas, Ignacio Allende y Juan de Aldama, militares del ejército virreinal hartos del dominio peninsular. Josefa Ortiz de Domínguez, mejor conocida como la Corregidora, aliada clave, filtró información desde su posición privilegiada. El plan fue descubierto antes de tiempo. Hidalgo decidió actuar de inmediato. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en Dolores Hidalgo, dio el famoso grito de independencia, usando el estandarte de la Virgen de Guadalupe como símbolo de unidad. Miles de personas del pueblo se unieron a la causa no por ideas políticas, sino por hambre, abuso y marginación. Las primeras campañas insurgentes fueron desorganizadas pero masivas. Tomó
Hidalgo tomó Guanajuato, Valladolid y llegó a las puertas de Ciudad de México, pero no entró. En noviembre de 1810, Hidalgo entró a Guadalajara, donde abolió la esclavitud por decreto, eliminó tributos a indígenas, fundó el Despertar Americano, primer periódico insurgente. En los Altos de Jalisco, José Antonio El Amo Torres lideró miles de insurgentes. José María Mercado en la costa tomó San Blas y Tepic. Sin embargo, en enero de 1811, el ejército de Félix María Calleja derrotó a Hidalgo en la batalla del Puente de Calderón. Fue el punto de quiebre. Hidalgo fue capturado y fusilado. La primera etapa del movimiento terminó. Tras la caída de Hidalgo, el liderazgo insurgente recayó en José María Morelos, un sacerdote mestizo, estratega y político. En 1813 convocó al Congreso de Chilpancingo y presentó el documento Los Sentimientos de la Nación. Algunas de las ideas eran: independencia total de España, supresión de la esclavitud, castas y tributos, igualdad ante la ley, soberanía popular, división pública, educación pública gratuita, división de poderes, catolicismo como única religión oficial. Este documento fue base ideológica del México moderno. Morelos tomó lugar Oaxaca, Chilpancingo, Acapulco, pero fue capturada en 1815. A partir de entonces la lucha se fragmentó en guerrillas. Líderes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Pedro Moreno mantuvieron viva la llama en regiones como Guerrero, Veracruz y Jalisco. En 1820 España restauró su constitución liberal. Esto generó miedo en las élites mexicanas que temían de perder sus privilegios. Aquí entró en escena Agustín de Iturbide, militar, realista, conservador y criollo. Al ver que no podía derrotar a los insurgentes, negoció con Vicente Guerrero en 1821. El resultado fue el Plan de Iguala, donde se presentaron 3 garantías. Número 1, religión. El catolicismo sería la única religión. Número 2, independencia. México se declararía libre del dominio español. Número 3, unión. Todos los grupos sociales, criollos, peninsulares, castas, serían tratados con igualdad. Así nació el ejército trigarante. En cuestión de meses, se adueñó pacíficamente del territorio. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide y Guerrero entraron a Ciudad de México. Al día siguiente se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. México dejaba de ser una colonia, pero no significaba el fin del problema. Iturbide se coronó emperador, pero fue hasta 1823. La lucha por definir el rumbo del país apenas comenzaba. La independencia de México se consumó el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante, liderado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero, entraron a la Ciudad de México. Un día después se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano y con ello la Nueva España desapareció formalmente como colonia española. Pero el nacimiento de un país independiente no trajo inmediatamente estabilidad. Al contrario, México entró en una etapa de inestabilidad y luchas internas, construcción forzada de estados. Tras la independencia, el Plan de Iguala proponía como forma de gobierno una monarquía moderna, incluso con la posibilidad de que un miembro de la familia real española viniera a gobernar. Pero ningún príncipe aceptó. Ante este vacío, Agustín Iturbide se proclamó emperador, con el apoyo del ejército y sectores conservadores. El 19 de mayo de 1822 fue coronado Agustín I, emperador del México independiente. Sin embargo, no existía un sistema fiscal claro. La deuda externa crecía. Los liberales y federalistas se oponían al autoritarismo de Iturbide. El Congreso fue disuelto por el emperador. Este provocó rebelión. En 1823, Antonio López de Santana, Guadalupe Victoria y otros líderes militares se alzaron en el Plan de Casamata y exigían la restauración del Congreso. El imperio cayó en menos de 2 años. Iturbide fue exiliado, regresó a México y fue fusilado en 1824. Tras la caída del imperio se estableció la República Federal, inspirada en el modelo estadounidense. Se redactó la Constitución de 1824 que establecía un sistema federal dividido en estados libres y soberanos, un gobierno dividido en ejecutivo, legislativo y judicial, el catolicismo como única religión oficial, derecho y garantía individual. Guadalupe Victoria fue el primer presidente constitucional de 1824 a 1829. Sin embargo, los conflictos no cesaron. Tensión entre federalistas y centralistas. Uno quería autonomía estatal y otro un poder central fuerte. El ejército e iglesia aún conservaban gran poder.
No existía estabilidad económica ni constitucional. Comenzaron las pronunciaciones militares como forma de gabear el gobierno. Durante los siguientes años, México cambió de gobierno constantemente. Antonio López de Santana, figura clave, fue presidente 11 veces entre 1833 y 1855. Hubo guerras civiles, intentos de reconquista española, conflictos entre estados y problemas territoriales. En 1836, Texas se separó de México. En 1846, inició la guerra contra Estados Unidos, que terminó en la pérdida de más de la mitad del territorio. Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Hubo múltiples reformas fallidas, golpes de estados y cambios constitucionales. La independencia de México no fue solo el primer paso hacia la construcción de un país. No trajo paz inmediata, no eliminó la desigualdad estructurales y no resolvió el problema de quien debía gobernar, pero fue el principio de una lucha constante por definir el significado de ser mexicano. Los ideales de libertad, justicia, igualdad, soberanía, sembrados por Hidalgo, Morelos y Guerrero, siguieron impulsando y siguieron inspirando en luchas posteriores, como las reformas liberales, la Guerra de Reforma, hasta la Revolución Mexicana. Pero la historia no terminó en 1821, comenzó ahí. Y con esto nos recuerda que la independencia no es un hecho pasado, sino un proceso que sigue en construcción.